Hoy creo que es un día intenso, lógicamente es el día, no digo más importante, pero sí el día en que estamos todo el tiempo dedicados a profundizar en el tema del Congreso, y por eso os tengo que pedir en esta última conferencia un esfuerzo extra, ¿no? Porque creo que todos estamos cansados, es lógico, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo. Mañana será un día ya más ligero, ¿no? Aunque también tendremos 2 charlas y testimonios, pero como haremos la excursión por la mañana será un poco más sencillo. Así que os pido a todos un esfuerzo, ¿no? de atención. Voy a presentaros la tercera de las conferencias de este marco que os dije esta mañana, de la dictadura del relativismo, es decir, en qué consiste esa dictadura, cómo evangelizar en este contexto, en esta situación, y después en esta conferencia concretamente cómo llevar adelante la misión del agradecimiento. Y lo primero que tenemos que saber y que tenemos que darnos cuenta es que la espiritualidad del agradecimiento no es una espiritualidad cualquiera. Siendo típica y exclusivamente cristiana, y sobre esto me permito un apunte, ¿no? una digresión, toda religión mantiene y tiene una espiritualidad, pero cualquier religión establece como una cosa buena o como una cosa que sería muy conveniente que todos tuvieran los que participan en esa religión. Toda religión establece que el amor a Dios, el agradecimiento, por lo tanto, el amor a Dios, es algo noble, es algo positivo. Bueno. Ninguna religión se establece o se ve a sí misma solo desde la perspectiva del interés o del miedo. Todo fundador de religión ha hablado del amor a Dios, de una forma o de otra, más o menos. El cristianismo, en cambio, lo que va a hacer es establecer el amor a Dios como un deber de justicia, de respuesta a un amor de Dios. Por eso el Señor habla del mandamiento nuevo, y ese amor debido a Dios se tiene que expresar con obras de amor debido al prójimo. Es un mandamiento, y es un mandamiento que responde a algo que Dios te ha dado a ti sin que tú te lo merecieras, que es su amor infinito, su amor misericordioso, su amor redentor, su amor salvador. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana, católica, habría que decir, porque hoy en día realmente hablar de cristianismo es como una especie de cajón desastre, ¿no? Por eso cada vez más tenemos que referirnos explícitamente a los católicos, aunque en algunas cosas, por supuesto, otros cristianos puedan estar en comunión con nosotros. La espiritualidad católica, la espiritualidad de la religión fundada por Jesucristo, es una espiritualidad en la cual el amor a Dios es debido, es obligatorio. ¿Se puede obligar a amar? Pues sí. ¿Por qué? Porque amor no es sinónimo de sentimiento. No se puede obligar a sentir, pero sí se puede obligar a amar. Obligar a sentir, claro, en un mundo en el cual amor es sinónimo de sentimiento, la palabra obligación ligada al amor resulta incoherente. Pero mire usted, el amor es a veces una cuestión sentimental, qué bien, tú sientes amor, pero otras veces no. Chesterton, este genio del siglo XX al que hay que volver siempre y cuya lectura debería de ser obligatoria para todos los católicos y desde luego para los franciscanos de María, Chesterton decía: si a un hombre se le puede exigir la fidelidad a una sociedad que él no ha fundado, como es la patria, ¿por qué no se le va a poder exigir la fidelidad a una sociedad que él ha fundado, como es la familia? Por lo tanto, el concepto de exigencia en el amor es algo que no solo es posible, sino que en muchas ocasiones es inherente. Para el cristianismo, para el catolicismo, el amor es un deber.
no el sentimiento, va o viene, sino el amor verdadero, es un deber. Y es un deber de respuesta. Y esto se convierte en algo, por lo tanto, típicamente y exclusivamente cristiano, católico. El agradecimiento forma parte del patrimonio típico y exclusivo, entendido el agradecimiento como deber, como obligación, típico y exclusivo de los católicos. Vuelvo a repetir, siendo típica y exclusivamente cristiana, católica, la espiritualidad del agradecimiento requiere, sin embargo, una madurez espiritual y una sensibilidad humana que no es frecuente. Primer problema. Es decir, el catolicismo, entendido en el sentido más puro y más auténtico, resulta especialmente difícil porque no sintoniza ni con la madurez requerida ni con la sensibilidad humana que hace falta tener. Si nos fijamos en lo que le sucedió al propio Cristo cuando curó a aquellos 10 leprosos, Lucas 17, 11 al 19, y solo uno volvió a darle las gracias, podemos afirmar que la proporción entre los que piden y los que agradecen es de 10 a 1. Solo 1 de cada 10 sería capaz, pues, de acudir a Dios a darle gracias por lo que de Él ha recibido. Y eso en un caso tan notorio como aquel, en el cual el milagro resultaba evidente. Si nos fijamos en situaciones más normales, en las cuales entra también como ingrediente del éxito el esfuerzo humano, entonces probablemente el porcentaje de agradecidos sería aún menor. Para colmo, la época en que nuestro Señor predicó e hizo milagros era mucho más religiosa que la nuestra, y en ella conceptos como deber y obligación eran naturales. Hoy vivimos en la época de los derechos, y está pasado de moda e incluso es molesto hablar de deberes y de obligaciones. Todo esto ha hecho que se difunda una concepción errónea de la vida, según la cual tenemos derecho a la salud, a la riqueza, a la juventud, a la felicidad, al amor y a un sinfín de cosas más. Cuando gozamos de todas esas cosas o de alguna de ellas, no experimentamos la necesidad o el deber de agradecérselo a nadie. Nos hemos dejado, lo consideramos como algo natural, lógico y debido. Nos han engañado y nos hemos dejado engañar al pensar que tenemos derecho a cosas que son en sí mismas un don. Curiosamente, los mismos que no han agradecido a Dios ni a los padres lo que tienen, cuando les falta, se rebelan contra el Señor y reniegan de Él. Dicen que se alejan, cuando en realidad nunca han estado cerca. Porque consideran que Dios les ha quitado algo que legítimamente tenían como propio, que era suyo por derecho, y que el Señor les ha arrebatado por algún capricho malévolo. Esto que comentaba esta mañana Lourdes, ¿no?, que le decía a su hermano, es una respuesta, por desgracia, frecuente, ¿no? Ya no creo en tu Dios. ¿Por qué? Porque su papá ha muerto, su mamá está muriendo. Ya no creo en tu Dios. La respuesta de ella fue la respuesta de un católico agradecido. Tenemos la fe que nos han transmitido nuestros padres, a los cuales tú añoras porque ya no están. Pero además, ¿por qué no dar las gracias por el tiempo que los hemos tenido? Si reniegas de Dios que te los quita, ¿por qué no agradecer a Dios que te los da? No agradeces lo que te da, pero te enfadas porque te lo quita. Es absurdo, ¿no? O no agradezcas nunca o no te enfades nunca. Si le reprochas que te lo quita, en la más elemental coherencia intelectual tendrías que hacerle a él también responsable de haberlo tenido. Jamás agradecerán. En cambio se enfadan cuando se lo quitan. Esto demuestra la incoherencia, la debilidad mental que hay en una amplia mayoría de la gente con la que vivimos. Si tú haces responsable a Dios de que algo te falta,
tendrás que hacer también responsable a Dios de lo que tienes. Si tú haces responsable a Dios del terremoto de Haití o del maremoto de la India, tendrás que hacer responsable a Dios también de todos los días en que no hay ni terremotos ni maremotos, ¿no? Por la más, repito, elemental coherencia intelectual. Si tú haces responsable a Dios de un cáncer, tendrás que hacer también responsable a Dios de los muchos días de tu vida o de la vida de los tuyos en que no has tenido cáncer. Pero no. A Dios se le culpa de lo malo, pero no se le agradece por lo bueno. Lo bueno no se lo debo a nadie. Lo malo es culpa de Dios, o culpa de quien sea, del prójimo o de quien sea, ¿no? Esto forma parte del tipo de sociedad que algunos psicólogos califican la sociedad adolescente. Alguna vez ya me habéis oído comentar las características de esta sociedad adolescente, que por otro lado son características que están presentes en las personas adolescentes que viven en esta sociedad adolescente, ¿no? Estas características son 3 y son muy fáciles de ver en los demás y quizá no son tan fáciles de ver en uno mismo. Las características del adolescente, propias, por supuesto, de un adolescente, 14, 15, 16, 13 años, en fin, según, ¿no? 17, 18, no son graves cuando están en esa edad, y son graves cuando has dejado atrás cronológicamente la edad de la adolescencia, te has metido en la juventud, en la edad adulta, ¿no? Tienes 50, 60 años y sigues siendo, desde un punto de vista de madurez, un adolescente. El adolescente lo quiere todo. Quiere todo. La persona adulta sabe que en la vida nunca puedes tener todo. Por tanto, te acostumbras a no tener todo en la vida. Y no pasa nada. El adolescente lo quiere ya. Lo quiere todo y ya. El adulto sabe que las cosas pueden conseguirse en el tiempo. Poco a poco, con esfuerzo. Vale. ¿Por qué no se casan los jóvenes como se casaban sus mayores? Porque no quieren bajar del nivel de vida a que están acostumbrados en la casa de sus padres. Pero ese nivel de vida que les están ofreciendo sus padres no lo han tenido sus padres desde el principio, en la mayoría de los casos, sino que lo han tenido después de años de esfuerzo y de sacrificio. Sus padres empezaron su vida con muy poco, y después, poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, fueron comprándose una casa mejor, fueron comprándose un coche mejor, han podido pagar unos estudios a los hijos, y ahora los hijos de repente tienen que formar su propia vida y no quieren bajar el listón. Quieren empezar su vida donde sus padres han llegado al final de su vida. Lo quiero todo y lo quiero ya. No, yo quiero empezar como mis padres empezaron, seguramente en unas condiciones mucho mejores que las que empezaron sus padres. Y después, dentro de 10 años o de 20 años, habré alcanzado el nivel, probablemente, al que mis padres han llegado. Vale, pues no, lo quiero todo, lo quiero ya. Y la tercera característica, que es la peor, que es la típica, que enfrenta directamente con nuestra espiritualidad: yo no le debo nada a nadie. Esto es típico del adolescente, típico. No le debo nada a nadie, lo quiero todo, lo quiero ya, y me den lo que me den, todo es poco, porque yo me lo merezco todo. El mundo puesto de rodillas a mis pies no está haciendo nada extraordinario. Yo soy Dios, yo soy el centro del mundo. Mis padres viven para mí, es lo que tienen que hacer. Para eso son mis padres, para vivir para mí. Y lo mismo, repito, eso es el adolescente, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con el marido, pasa con la mujer, pasa con... No. Yo soy el centro del mundo. Lo quiero todo, lo quiero ya, y no le debo nada a nadie. No existe el concepto de agradecimiento. No tengo nada que agradecerle a nadie. Eso sí, cuando me falta algo sí que tengo que reprochar a quien sea, tanto personas como nuestro Señor. Bueno, pues esto es lo que nosotros nos estamos encontrando de una forma mucho más intensa y más fuerte que lo que se han encontrado nuestros predecesores. Hablar del agradecimiento, vivir personalmente del agradecimiento, las dos cosas, ¿no? Vivir y hablar, predicar, evangelizar, supone hoy más que nunca ir contracorriente, debido precisamente a esta sociedad relativista, a esta sociedad adolescente, a esta sociedad inmadura en la que estamos moviéndonos. Supone hoy más que nunca ir contracorriente
tanto contra la corriente del egoísmo natural que hizo que aquellos 9 leprosos no volvieran a darle las gracias a Jesús por la salud recuperada, como contra la corriente de una sociedad egoísta que ha abandonado el sentido del deber y ha agigantado el concepto del derecho. Por si fuera poco, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis de valores lleva al hombre a encerrarse cada vez más en sí mismo, a practicar una especie de sálvese el que pueda, fomentando sus instintos más egoístas y dejando para épocas de mayor bonanza la solidaridad. Lo mismo que han caído abruptamente los donativos para las organizaciones de ayuda social, las ONGs, caen también los buenos deseos y los intentos por ser más justos, más agradecidos. El éxito de religiones, por decirlo de alguna manera, como la Iglesia Universal, conocida en algunos países bajo el título de Pare de Sufrir, pone de manifiesto que hay una parte amplia de la población que reacciona mejor a la llamada teología del éxito que a la teología eucarística o del agradecimiento. Mi experiencia es siempre igual, sea cual sea la ciudad o el país que visite. Una conferencia convocada bajo el título del agradecimiento reúne muchísima menos gente que otra convocada para hacer una misa de sanación o para ofrecer experiencias sensitivas o emociones impactantes. Si esto lo aplicamos a nuestro método, que exige disciplina espiritual, sucede lo mismo. La mayoría busca algo que le resulte gratificante desde el punto de vista sensible. En realidad, se están buscando a sí mismos, pues aunque no se den cuenta ellos, lo que menos les importa es aprender a amar al Dios que le ama. Hace años estuve en contacto, conocí a un famoso sacerdote, no voy a decir el país, llegaba entonces en ese momento a España y venía rodeado por la fama de que hacía unas misas donde ponía las manos y la gente se caía al suelo. Tocaba a la gente en la cabeza y se caía al suelo. Bueno, yo he intentado tener siempre la cabeza sobre los hombros y nunca me ha gustado perder el conocimiento, quizá porque tenga poco y lo poco que tengo quiero mantenerlo, ¿no? Pero me resultaba sorprendente el atractivo que perder el conocimiento tenía en la gente, ¿no? Y cómo había personas, incluso algunos franciscanos de María, que les encantaba ir a este tipo de misas, ¿no? Y que lo comentaban como algo que por sí mismo tenía ya un valor, ¿no? El sacerdote te ponía la mano, perdías el conocimiento. Y me contaban que a veces incluso perdía el conocimiento una fila entera, como si fueran las fichas de un dominó, que unos derribaban a otros. Bueno, quiero decir con esto que hay algo en muchos que es el deseo de buscar y de encontrar emociones, sensaciones, ¿no? Claro, yo estoy ahora hablando del agradecimiento en este contexto actual, estoy describiendo el contexto en el cual nosotros tenemos que evangelizar con este carisma, ¿no? Y repito, nos encontramos con un montón de dificultades, aparte de que el agradecimiento, debido a la herida que el pecado original ha hecho en el ser humano, no es instintivo. 9 de cada 10 leprosos no fueron a dar las gracias. Aparte de que nos encontramos no en aquella época, sino en otra mucho más dura, menos religiosa, más inmadura, donde el concepto de deber no existe, más adolescente. Aparte de eso, nos encontramos con que muchos católicos lo que buscan en su relación con Dios, probablemente sin darse cuenta, no es amar a Dios, sino tener sensaciones, tener gusto, ¿no? Y claro, una espiritualidad como la nuestra, que es una espiritualidad de exigencia, de compromiso, de sacrificio, de disciplina, de dirección espiritual, dice, no. Me contaba un muchacho ayer, cuando hablaba con él, ¿no?, sobre sus pasos en la espiritualidad del agradecimiento, que al principio nuestras reuniones resultaban muy aburridas, ¿no?
¿Por qué? Porque seguramente estaba acostumbrado a otro tipo de reuniones más emotivas, ¿no? Donde, bueno, esto es nuestra dificultad, ¿verdad? Y hay que partir de ello, ¿eh? Hay que asumirlo, porque esta es la realidad. La gente busca numeritos emocionantes, ¿no? Recordad que cuando el Señor, enviado por Pilato, fue a ver a Herodes, no al Herodes que había mandado matar a los niños, sino a su sucesor en Galilea, Herodes le dice: hazme un milagro. Y Jesús, dice el Evangelio, ni siquiera le dirigió la palabra, le despreció totalmente. Los milagros no son numeritos circenses. Y lo que muchos católicos buscan es permanentemente el numerito del circo. Quiero sentir, quiero emocionarme. Y esto, lo mismo que otro tipo de cosas, va a más. Es decir, cada vez te piden un numerito de circo más impactante. Es decir, que si en vez de derribar a 1, derribas a 10, ya esto tiene más valor. Este sacerdote tiene más poder, ¿no? Y si después derriba a 100, tiene más poder, y así, ¿no? Y cada día vas a requerir emociones más fuertes. El agradecimiento es, pues, una espiritualidad que parecería no estar destinada a la mayoría, y que solo un pequeño grupo, una especie de diezmo, estaría dispuesto a acoger y practicar. Esto es imprescindible saberlo y contar con ello, para evitar frustraciones cuando nos encontremos con las dificultades inherentes a tener que difundir una espiritualidad que conecta tan poco con el instinto humano, lo cual se debe, no hay que olvidarlo, a la herida que el pecado original dejó en la naturaleza del hombre. Sin embargo, precisamente por eso, resulta más urgente que nunca ofrecer a propios y extraños, a los de dentro y a los de fuera de la Iglesia, una espiritualidad típicamente católica, eucarística, mariana, desprovista de toda sombra, de interés y de miedo. El hecho de que seamos diferentes, de que nuestro producto, entre comillas, no lo ofrezca nadie o casi nadie, y de que a la mayoría no le resulte interesante, no debe llevarnos a rendirnos. Si estuviéramos intentando hacer negocio, quizá deberíamos plantearnos renunciar a la venta de algo que no tiene mucho público potencialmente consumidor, pero no es ese nuestro objetivo. Queremos, ante todo, responder a Dios, responder a la llamada de Dios que hemos sentido en nuestro corazón. Queremos ser agradecidos para con Dios, y es ese agradecimiento el que nos lleva no solo a practicar una espiritualidad tan hermosa como difícil, sino a intentar difundirla. Por amor a Jesús, por agradecimiento a Él, queremos que otros lo conozcan y lo amen. Nos gustaría que fueran muchísimos los que así lo hicieran, pero eso no depende de nosotros. Dios no nos pide resultados, como si fuera el gestor de una gran empresa. El Señor quiere que le demos todo lo que podamos darle y que nos abandonemos en Él, dejando los frutos para cuando llegue el día y la hora señalados. Ahora tenemos que predicar en el desierto, y la cosecha puede parecer en algunos casos muy pobre e incluso decepcionante. Pero todo eso hace precisamente más puro, más auténtico, más meritorio nuestro trabajo. Si recogiéramos los frutos en abundancia, es posible que nos convirtiéramos en soberbios que se creen que es gracias a sus méritos que se hacen las cosas. O quizá pensaríamos que estamos por encima de otros grupos católicos que afrontan grandes dificultades para salir adelante. Por lo tanto, primera cosa, nosotros tenemos que ser conscientes de que perdonad la palabra que no es apropiada, pero para entendernos, de que el producto que nosotros ofrecemos tiene muy pocos potenciales clientes. Hay que saberlo. La nuestra es una espiritualidad hermosísima. Es el corazón del catolicismo. Es la espiritualidad de la Virgen María.
Es la espiritualidad de aquellos que quieren acercarse a Dios, dejando de lado el miedo y el interés. Y esto vale para algunos. Teóricamente, por supuesto, para todos. En la práctica, siendo realistas, la gran mayoría o no quieren nada o lo que quieren son numeritos de circo. Sensaciones, experiencias, emotividad, me siento lleno. ¿Y qué pasa cuando no te sientes lleno? Pues entonces lo dejo. Bueno, este no es nuestro camino. Ante esta dificultad, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que a veces sucede? La frustración, el abandono. Me cuesta trabajo, la gente no persevera, intento y nadie se anima, los grupos no se multiplican así como si fuera esto una cosa, no. Bueno, y ante esto, repito, la frustración, el abandono, el cansancio, pero es la hora de decirle al Señor por qué estamos haciendo las cosas. Si uno ve el éxito, ese éxito es un aliciente. Pero si uno no ve el éxito o el éxito lo ve muy poquito, eso es una purificación. Eso te ayuda a decirte a ti mismo, yo no estoy aquí por los frutos, estoy aquí por ti, Jesús. Y aunque no hubiera nadie más, yo voy a estar aquí. Yo no estoy aquí para que me aplaudan, estoy aquí porque tú me has amado. Aunque no hubiera nadie más, conmigo puedes contar, sabiendo lo que yo soy, pero conmigo puedes contar. Creo que esto hay que saberlo. En este contexto en el cual misteriosamente el Espíritu Santo ha hecho nacer este carisma, hay que saber que estamos predicando en el desierto. A pesar de eso, el Espíritu Santo ha hecho nacer este carisma ahora, que desde un punto de vista humano no parece el momento más propicio, porque estamos en la peor, probablemente, crisis de tipo espiritual. En otras épocas ha habido otro tipo de crisis, la peor crisis espiritual de la historia del hombre. Algunos piensan que es la cima de las crisis, por lo menos desde el punto de vista espiritual. Y es probable. Y bueno, en este momento, ¿por qué, si es tan difícil, nace la espiritualidad del agradecimiento? El Espíritu Santo sabrá por qué. Quizá porque justamente ahora, precisamente por eso, es más necesaria que nunca. Y que nosotros, que somos evangelizadores y que hemos visto las dificultades de la evangelización en medio de la dictadura del relativismo, no solo somos evangelizadores, sino que evangelizamos con la misión del agradecimiento. Y nos encontramos con las dificultades con que los otros se encuentran, más las dificultades añadidas de una sociedad y unas personas adolescentes que no son capaces de agradecer, que es que ni se lo plantean, que es que no les interesa, que es que les rebala cuando tú les dices esto. Y nos encontramos además con las dificultades, como os he dicho, inherentes a la naturaleza humana, herida por el pecado original. Sabiendo todo esto, debemos preguntarnos qué tenemos que hacer para evangelizar desde el agradecimiento en esta época de crisis espiritual, de secularismo, de dictadura del relativismo. Debemos intentar aplicar las soluciones que hemos visto que debe aplicar la Iglesia y luego añadir algunas específicas. Ante todo, pues, debemos fomentar la unidad. Unidad con Dios, más oración, más confesión, mejor cumplimiento de nuestras promesas. Primer punto. Más oración. Todos, pero evidentemente aquellos que tenéis las promesas. Más oración. Y es que no hay alternativas. Más oración. Más confesión. Un franciscano de María no puede dejar pasar un mes sin confesarse. Si no tenemos una vida espiritual llena, ¿qué vamos a dar? Más oración, más confesión. Adoración del Santísimo personal, en la medida en que seamos responsables, como por ejemplo los sacerdotes, fomentarlo. Más vida espiritual, esto es lo primero. Lo hemos visto que tendría que ser aplicado por la Iglesia para evangelizar en este tiempo de sequía. Apliquémoslo nosotros. No podemos decir lo que tienen que hacer los demás si no intentamos hacerlo nosotros.
más oración, más confesión, más comunión, hacer de verdad todo lo posible. No hay que agobiarse, pero hacer todo lo posible por la misa diaria. Pues no puedes, eres un laico, tienes trabajo, no puedes encontrar los horarios. Bueno, no podrás ir a lo mejor algún día ir a misa, algún día no podrás comulgar. Bueno, puedes rezar el rosario, puedes rezar los laudes o las vísperas en tu casa, puedes abrir la Biblia en tu casa y rezar un rato tranquilamente, puedes leer un libro de los míos o de otros autores y hacer un poco de meditación, de lectura espiritual. Eso, por muy agobiado que estés, un ratito puedes encontrar todos los días. Por tanto, primer punto. Esta unidad, además, tiene que ser una unidad con la Iglesia. En primer lugar, con el Papa, pero también con el obispo diocesano y con los sacerdotes que están unidos a él. Unidad entre nosotros. Por eso son tan graves, tan dañinas las divisiones internas que, aunque se dan poco en nuestra familia, también existen. Unidad, primera cosa. Recordad los 4 puntos que os decía en la conferencia anterior. Este es el primero, unidad. En segundo lugar, debemos esforzarnos por ofrecer el ejemplo de una vida santa. El mirad cómo se aman, que decían los paganos al ver la vida que llevaban los primeros cristianos, debería ser dicho también de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que es observado por los que le rodean y que su comportamiento tiene que estar a la altura de las expectativas que despierta su adhesión a un movimiento de espiritualidad como el nuestro. Analicemos, pues, nuestra conciencia, teniendo siempre en cuenta los 3 bloques en que dividimos nuestro examen. Otras veces os he hablado de esto. El examen de conciencia tendría que ser hecho, si fuera posible, cada noche. Si no, al menos cada semana. Y desde luego antes de la confesión. Repito, confesión mensual, como mínimo, salvo que sea necesario por pecado mortal. Y el examen de conciencia de los franciscanos de María tiene que hacerse sobre estos 3 bloques, de los cuales ya os he hablado en otras ocasiones. Primer bloque, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, es decir, el mal que he hecho. Los 10 mandamientos. Seguro que la inmensa mayoría nunca comete un pecado en este campo, ¿no? Probablemente nunca, gracias a Dios. El mal que he hecho. Tuviéramos que resumirlos en una frase: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primer bloque, los 10 mandamientos. Segundo bloque, los pecados ligados al carácter. Que cada uno tiene lo suyo, sabiendo que el carácter no se cambia nunca. Hagas lo que hagas, el carácter no lo vas a cambiar, pero lo puedes suavizar. Nunca vas a dejar de ser como eres. Naces así y te morirás así, pero lo puedes suavizar. Esto es como el filo de un cristal. Si el cristal no está matado, pasas el dedo y te dejas el dedo. Si el cristal está matado, pasas el dedo y no te cortas. Pero siempre será un cristal, un borde de un cristal, un filo de un cristal. La diferencia es que de una manera hiere y de la otra manera no. Tú siempre vas a ser así, siempre. No pasa nada, no te asustes, porque de alguna manera tienes que ser. Si no eres así, serás de otra forma. Eres así, te guste o no, eres así. Esta es tu cruz particular, de la cual tienes que estar continuamente examinándote. Ahora, con esfuerzo, perseverancia, con la gracia de Dios, tú vas a poder suavizar tu carácter. El que sea. ¿Quién tiene genio? Bueno, pero hay otros que deberían de tener más genio, ¿no? Porque les falta genio y ponen nerviosos a los que viven con ellos. Bueno, ¿no? ¿Quién es perezoso? Bueno, ¿quién tiende a ser el rey de las excusas? Vivir con una persona que es el rey de las excusas es desesperante. Pero este va a ser toda la vida el rey de las excusas. Es un profesional de la excusa. Siempre encuentra algo. Bueno, y va a ser así toda la vida. Bueno, entonces esa persona tiene que examinar su carácter, el segundo bloque del examen de conciencia. Y saber que va a ser así siempre, pero que con el esfuerzo, con la gracia de Dios,
Con la gracia de la confesión, poco a poco, ese carácter puede suavizarse. Tercer bloque para el examen de conciencia. El bien que he dejado de hacer. No el bien imposible, sino el bien posible. Porque tú no puedes resolver los problemas del mundo. Tú no eres Dios. Por tanto, tú no puedes resolver los problemas de tus hijos, los problemas de tus nietos, los problemas de tu país. No puedes resolver el problema del mundo. Y Dios no te pide eso. Estaría cargando sobre tus espaldas un peso que te rompería. No te agobies, por lo tanto. Aprende a confiar en Dios, a poner tus problemas y los problemas de los tuyos en sus manos. Eso sí, examina tu conciencia sobre el bien posible. Y examina tu conciencia. Un franciscano de María que cuando se confiesa, no se confiesa del bien que ha dejado de hacer, o es porque es un santo, o es porque no está haciendo el examen de conciencia que tiene que hacer un franciscano de María. Por tanto, vuelvo al tema. Examen de conciencia. Sobre 3 bloques. ¿Qué mal he hecho? ¿He hecho algo que a mí no me gustaría que me hicieran? Mi carácter, el que sea, y el bien posible. Una vez que tengamos este examen de conciencia, estaremos avanzando seriamente hacia la santidad. Por supuesto, dentro de este bien posible hay que introducir la palabra de vida, es decir, el propósito. He vivido, he cumplido el propósito. Bueno, pues habrá veces en que sí, otras veces en que no. No pasa nada. Lo único que tienes es que ser consciente. No pasa nada. Hay días en que se te olvida, semanas en que se te olvida, meses en que se te olvida y años en que se te olvida. Bueno, no pasa nada, pero hazte consciente de que estás en la luna, ¿no? Y saca alguna cosa práctica para bajar a la tierra. Ponerte un post-it con el propósito semanal delante del ordenador, delante de la cocina, en la nevera, ¿verdad? Bueno, algo en el espejo. Algunos seminaristas, por ejemplo, se lo colocan la palabra de vida en el espejo del baño, ¿no? Entonces van por la mañana, lo ven. Yo no sé si el resto del día se acuerdan, pero yo veo que lo tienen allí puesto, ¿no? Bueno, se te olvida, es normal, ¿no? Si se te olvida todo porque tienes la cabeza que tienes, pero precisamente por eso tienes que ir teniendo tus trucos para que no se te olvide y que ese bien posible sea un bien canalizado a través del propósito de la palabra de vida. Por lo tanto, repito, en segundo lugar debemos esforzarnos por ofrecer el ejemplo de una vida santa. El mirad cómo se aman, que decían los paganos al ver la vida que llevaban los primeros cristianos, debería ser dicho también de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que es observado por los que le rodean y que su comportamiento tiene que estar a la altura de las expectativas que despierta su adhesión a un movimiento de espiritualidad como el nuestro. Analicemos, pues, nuestra conciencia teniendo siempre en cuenta los 3 bloques en que dividimos nuestro examen: el mal que hemos hecho, los 10 mandamientos, los pecados ligados al carácter y los pecados de omisión, el bien posible, el bien que podríamos haber hecho y que hemos dejado de hacer. En tercer lugar, tercer punto, que os decía esta mañana, aplicado por lo tanto a nuestra situación, en tercer lugar está la valentía a la hora de confesar nuestra fe. Y aquí debemos añadir algo específico: valentía para hacer apostolado, para hablarle a otros de nuestra espiritualidad. Es decir, no solamente valentía exigida a cualquier católico en esta hora presente de la historia, valentía para decir soy católico, valentía para defender, sino también valentía para proponer. No solamente tener una buena defensa y un magnífico portero, oiga, tengamos una buena media y una buena delantera. Valentía para proponer, para evangelizar, para ir a aquellos que están más o menos alejados, lógicamente con inteligencia, con la debida prudencia, una prudencia que no es miedo. Ya sabemos, como he dicho antes, que nuestro camino es difícil, pero hay personas que están preparadas para ello, que eso es justamente lo que quieren, y es a ellos a los que tenemos que dirigirnos. Me gustaba mucho esta mañana cuando Rosy de Mérida decía que había hablado, al llegar a Mérida y no conocer a nadie, había hablado en un momento dado con
la directora del coro de la catedral, y que esta señora le había dicho: esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Muchas veces nos ha pasado esto. La inmensa mayoría, insisto, no quiere saber nada de nada, o nada que no esté ligado a sentimientos y emociones, ¿de acuerdo? Pero en una pequeña minoría hay un diezmo. El nuestro, que es un movimiento para todos, en la práctica no resulta interesante más que para unos pocos. Pero a esos pocos tenemos que proponérselo. Y tenemos que tener la valentía, la osadía, la imaginación para llegar a esas personas. Debemos estar especialmente atentos a los heridos de la vida. Este es un concepto que enuncia por primera vez Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en París. El Papa en aquel momento, y fue una de las jornadas seguramente más importantes de todas las que hizo, el Papa, porque además se esperaba un fracaso, París, la gran secularizada Francia, ¿no? Se esperaba que no iba a ir nadie, en el Vaticano estaban muy asustados. Fue una sorpresa para los obispos franceses. Aparecieron más de 1 millón de jóvenes, esencialmente franceses, que nadie sabía que podían existir en Francia tantos jóvenes católicos. Y el Papa les hizo un discurso precioso, seguramente de los mejores, si no el mejor que ha hecho Juan Pablo II en una jornada de la juventud, ¿no? Y hablaba: dirigíos a los heridos de la vida, a los blessés de la vida, los heridos de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre actual, este hombre relativista, es un hombre endiosado. Es endiosado, no lo olvidéis, porque el pecado original le ha hecho creer que decidiendo por sí mismo qué es bueno y qué es malo, el relativismo, él va a ser Dios. La serpiente le dice a Eva: si coméis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis dioses. Te hace Dios decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Este hombre endiosado es un hombre soberbio. Es el hombre que se cree en la cima del mundo, que considera que su época es la mejor de todas las que han existido, que mira con un sentimiento de superioridad no solo a las épocas pasadas, que considera oscurantistas, sino a sus propios padres, a sus padres biológicos, que no tienen nada que enseñarle a él. Él sabe mucho más porque sabe informática, sus padres no saben manejar un ordenador, ¿no? Porque sabe idiomas y sus padres, pobrecillos, no sabían nada, ¿no? Sus padres son unos ignorantes de todo. Él está en la cumbre. Este hombre endiosado es un hombre inaccesible a la evangelización. Y por supuesto, inaccesible al agradecimiento. Está rodeado de una costra pétrea que le hace imposible que Dios entre. Pero hay un momento en la vida de todo endiosado, de todo, es un momento siempre presente, siempre se va a producir, que es el momento del dolor y del sufrimiento. En ese instante, y solo en ese instante, quizá en un instante fugaz, la costra se abre. Como cuando aquellos ladrones de Alarino decían lo de ábrete sésamo. Hay un momento, y solo un momento, que a veces dura muy poco, en que la costra del endiosamiento se abre, porque le ha venido el golpe, la herida, de cualquier tipo: una enfermedad, una muerte, un problema económico, una infidelidad matrimonial, un hijo que te crea una situación terrible. En ese momento te caes de tu trono, ¿no? Y te das cuenta que eres débil, que eres frágil, que necesitas ayuda. En ese momento, si tienes al lado a alguien que te habla de Dios, cabe la posibilidad de que ese Dios pueda entrar dentro de la costra, y entonces ya sí que está salvado. Pues nosotros tenemos que estar atentos a esos momentos. Repito, valor, pero no solamente valor para defender, sino valor para proponer, con inteligencia, estando atento al momento en el cual este endiosado va a ser un ser humano frágil, un ser humano que llora, un ser humano que está pasándolo mal, un ser humano que necesita una palabra de orientación, de esperanza, una palabra de testimonio, es decir, alguien que se acerca a él y le dice: yo también he pasado por esto, será distinto, yo también he pasado por esto, a mí Dios me ha ayudado, quizá te pueda servir a ti. Hay que saber estar ahí, porque ese es el único momento en que, repito, la costra deja un pequeño fragmento y por ahí tienes que meterte tú. Escuchábamos esta mañana a Analida
Hace unos días ella estuvo en Madrid, me contaba por encima esta experiencia y a mí me llamó mucho la atención. Esta mañana ella se refería también a ese momento en el cual, en medio de su desesperación, de su locura ante lo que estaba haciendo su hijo, y sobre todo cuando le llama el hijo y le dice: me acabo de clavar un puñal, ¿no? Qué cosa tan espantosa para una madre que ya estaba triturada, ¿verdad? Por el ir y venir de un sitio a otro, con el marido, con el hijo, con el marido, ¿verdad? Bueno, en ese momento alguien le deja un cassette con una meditación de un sacerdote. Si esa persona no hubiera estado, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿No? Yo creo que nosotros, evangelizadores del agradecimiento, tenemos que estar ahí. No digo esperando como buitres el momento en que el enfermo cierra el ojo, ¿no? Para caer sobre él y poder decirle: ves, ahora eres un malvado, Dios te va a castigar, tal. No, sino el momento en el cual esa persona, herido de la vida, repito, son palabras preciosas de Juan Pablo II, ese momento esa persona se hace receptivo y necesita una mano que le levante, un amigo, ¿no? Alguien que le presente su testimonio, no que le dé lecciones, sino que le presente su testimonio, porque ese testimonio es lo que llega al corazón, como nos ha llegado a nosotros los testimonios que hemos escuchado esta mañana, ¿no? Alguien que le dice: mira, yo, por supuesto, mi problema no tiene nada que ver contigo, porque los problemas siempre son distintos, pero yo también lo he pasado mal, y a mí Dios me ha ayudado. Quizá te pueda ayudar a ti. Eso es el tercer punto que nosotros tenemos que hacer. Posiblemente, repito, estos heridos de la vida están más receptivos a la hora de acoger el mensaje salvador de Jesús y el mensaje del agradecimiento hacia el Jesús Salvador. Por último, tenemos que prepararnos cada vez mejor. Nuestra familia espiritual ofrece una gran variedad de material para ayudarnos en esa preparación. Y es una lástima y un pecado de omisión no utilizarlo. A la vez, ese material puede convertirse en un instrumento de evangelización, pues se puede ayudar a otras personas con nuestros libros o con nuestros medios de comunicación. Este es un tema sobre el cual volveré más adelante, pero ya desde ahora quiero dejarlo claro. Muchos de vosotros, además, lo estáis haciendo, y lo estáis haciendo desde hace tiempo, y lo estáis haciendo muy bien, regalando libros. ¿Cuántas personas me dicen: padre, yo el libro del Evangelio Secreto de la Virgen María lo he regalado, ¿no? Y llega la hora de Navidad, llega Reyes, cumpleaños, ¿no? Te regalo este libro. ¿Y cuánto bien se ha hecho? No significa que a lo mejor esas personas se hayan hecho franciscanos de María, pero sí que se han sentido tocadas en su corazón por Dios. Ahora vamos a disponer de este nuevo instrumento de evangelización que es la televisión. Tendremos que difundirlo, pero no pensando en nosotros, como a veces te da la sensación de que piensan otros, ¿no? Aquí de lo que se trata es de pensar en Cristo y en el bien de las personas. Oye, mira, que ahí tienes una página web que puedes encontrar testimonios, puedes encontrar oraciones, puedes encontrar eso, te puede ayudar a ti, pero esa persona no lo vas a ver si no se lo dice alguien. Y si no se lo dices tú, probablemente no se lo va a decir nadie. Que resulta que después se lo dices y como si nada. Bueno, pero tú has hecho tu parte. A lo mejor esa semilla que ahora has puesto tardará quién sabe cuánto en germinar. Pero a lo mejor algún día esa persona será un herido de la vida, se acordará y dirá y encontrará lo que en ese momento necesita. Pablo VI decía que nuestra época, porque ya no busca la verdad, no escucha a los maestros, pero sigue prestando atención a los testigos. Nosotros debemos ser testigos del amor de Dios y del amor a Dios. Debemos esforzarnos por ser santos, pero también debemos intentar tener una formación suficiente como para poder ser luz para aquellos cada vez más que están en la oscuridad. Santos, sabios, valientes y unidos,
Esta es la meta que individual y colectivamente debemos aspirar a conseguir. Hacemos un momento de oración en silencio. Hoy creo que es un día intenso, lógicamente es el día, no digo más importante, pero sí el día en que estamos todo el tiempo dedicados a profundizar en el tema del Congreso, y por eso os tengo que pedir en esta última conferencia un esfuerzo extra, ¿no? Porque creo que todos estamos cansados, es lógico, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo. Mañana será un día ya más ligero, ¿no? Aunque también tendremos 2 charlas y testimonios, pero como haremos la excursión por la mañana será un poco más sencillo. Así que os pido a todos un esfuerzo, ¿no? de atención. Voy a presentaros la tercera de las conferencias de este marco que os dije esta mañana, de la dictadura del relativismo, es decir, en qué consiste esa dictadura, cómo evangelizar en este contexto, en esta situación, y después en esta conferencia concretamente cómo llevar adelante la misión del agradecimiento. Y lo primero que tenemos que saber y que tenemos que darnos cuenta es que la espiritualidad del agradecimiento no es una espiritualidad cualquiera. Siendo típica y exclusivamente cristiana, y sobre esto me permito un apunte, ¿no? una digresión, toda religión mantiene y tiene una espiritualidad, pero cualquier religión establece como una cosa buena, como una cosa que sería muy conveniente que todos tuvieran los que participan en esa religión. Toda religión establece que el amor a Dios, el agradecimiento, por lo tanto, el amor a Dios, es algo noble, es algo positivo. Bueno. Ninguna religión se establece o se ve a sí misma solo desde la perspectiva del interés o del miedo. Todo fundador de religión ha hablado del amor a Dios, de una forma o de otra, más o menos. El cristianismo, en cambio, lo que va a hacer es establecer el amor a Dios como un deber de justicia, de respuesta a un amor de Dios. Por eso el Señor habla del mandamiento nuevo, y ese amor debido a Dios se tiene que expresar con obras de amor debido al prójimo. Es un mandamiento, y es un mandamiento que responde a algo que Dios te ha dado a ti sin que tú te lo merecieras, que es su amor infinito, su amor misericordioso, su amor redentor, su amor salvador. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana, católica habría que decir, porque hoy en día realmente hablar de cristianismo es como una especie de cajón desastre, ¿no? Por eso cada vez más tenemos que referirnos explícitamente a los católicos, aunque en algunas cosas, por supuesto, otros cristianos puedan estar en comunión con nosotros. La espiritualidad católica, la espiritualidad de la religión fundada por Jesucristo, es una espiritualidad en la cual el amor a Dios
es debido, es obligatorio. ¿Se puede obligar a amar? Pues sí. ¿Por qué? Porque amor no es sinónimo de sentimiento. No se puede obligar a sentir, pero sí se puede obligar a amar. Obligar a sentir, claro, en un mundo en el cual amor es sinónimo de sentimiento, la parábola obligación ligada al amor resulta incoherente. Pero mire usted, el amor es a veces una cuestión sentimental, qué bien, tú sientes amor, pero otras veces no. Chesterton, este genio del siglo XX al que hay que volver siempre y cuya lectura debería de ser obligatoria para todos los católicos, desde luego para los franciscanos de María. Chesterton decía, si a un hombre se le puede exigir la fidelidad a una sociedad que él no ha fundado, como es la patria, ¿por qué no se le va a poder exigir la fidelidad a una sociedad que él ha fundado, como es la familia? Por lo tanto, el concepto de exigencia en el amor es algo que no solo es posible, sino que en muchas ocasiones es inherente. Para el cristianismo, para el catolicismo, el amor es un deber, no el sentimiento, va o viene, sino el amor verdadero, es un deber. Y es un deber de respuesta. Y esto se convierte en algo, por lo tanto, típicamente y exclusivamente cristiano, católico. El agradecimiento forma parte del patrimonio típico y exclusivo, entendido el agradecimiento como deber, como obligación, típico y exclusivo de los católicos. Vuelvo a repetir, siendo típica y exclusivamente cristiana, católica, la espiritualidad del agradecimiento requiere, sin embargo, una madurez espiritual y una sensibilidad humana que no es frecuente. Primer problema. Es decir, el catolicismo, entendido en el sentido más puro y más auténtico, resulta especialmente difícil porque no sintoniza ni con la madurez requerida ni con la sensibilidad humana que hace falta tener. Si nos fijamos en lo que le sucedió al propio Cristo cuando curó a aquellos 10 leprosos, Lucas 17, 11 al 19, y solo uno volvió a darle las gracias, podemos afirmar que la proporción entre los que piden y los que agradecen es de 10 a 1. Solo 1 de cada 10 sería capaz, pues, de acudir a Dios a darle gracias por lo que de Él ha recibido. Y eso en un caso tan notorio como aquel, en el cual el milagro resultaba evidente. Si nos fijamos en situaciones más normales, en las cuales entra también como ingrediente del éxito el esfuerzo humano, entonces probablemente el porcentaje de agradecidos sería aún menor. Para colmo, la época en que nuestro Señor predicó e hizo milagros era mucho más religiosa que la nuestra, y en ella conceptos como deber y obligación eran naturales. Hoy vivimos en la época de los derechos, y está pasado de moda e incluso es molesto hablar de deberes y de obligaciones. Todo esto ha hecho que se difunda una concepción errónea de la vida, según la cual tenemos derecho a la salud, a la riqueza, a la juventud, a la felicidad, al amor y a un sinfín de cosas más. Cuando gozamos de todas esas cosas o de alguna de ellas, no experimentamos la necesidad o el deber de agradecérselo a nadie. Nos hemos dejado, lo consideramos como algo natural, lógico y debido. Nos han engañado y nos hemos dejado engañar al pensar que tenemos derecho a cosas que son en sí mismas un don. Curiosamente, los mismos que no han agradecido a Dios ni a los padres lo que tienen, cuando les falta, se rebelan contra el Señor y reniegan de Él. Dicen que se alejan, cuando en realidad nunca han estado cerca. Porque consideran que Dios les ha quitado algo que legítimamente tenían como propio, que era suyo por derecho,
y que el Señor les ha arrebatado por algún capricho malévolo. Esto que comentaba esta mañana Lourdes, ¿no?, que le decía a su hermano, es una respuesta, por desgracia, frecuente, ¿no? Ya no creo en tu Dios. ¿Por qué? Porque su papá ha muerto, su mamá está muriendo. Ya no creo en tu Dios. La respuesta de ella fue la respuesta de un católico agradecido. Tenemos la fe que nos han transmitido nuestros padres, a los cuales tú añoras porque ya no están. Pero además, ¿por qué no dar las gracias por el tiempo que los hemos tenido? Si reniegas de Dios que te los quita, ¿por qué no agradecer a Dios que te los da? No agradeces lo que te da, pero te enfadas porque te lo quita. Es absurdo, ¿no? O no agradezcas nunca o no te enfades nunca. Si le reprochas que te lo quita, en la más elemental coherencia intelectual tendrías que hacerle a él también responsable de haberlo tenido. Jamás agradecerán. En cambio se enfadan cuando se lo quitan. Esto demuestra la incoherencia, la debilidad mental que hay en una amplia mayoría de la gente con la que vivimos. Si tú haces responsable a Dios de que algo te falta, tendrás que hacer también responsable a Dios de lo que tienes. Si tú haces responsable a Dios del terremoto de Haití o del maremoto de la India, tendrás que hacer responsable a Dios también de todos los días en que no hay ni terremotos ni maremotos, ¿no? Por la más, repito, elemental coherencia intelectual. Si tú haces responsable a Dios de un cáncer, tendrás que hacer también responsable a Dios de los muchos días de tu vida o de la vida de los tuyos en que no has tenido cáncer. Pero no. A Dios se le culpa de lo malo, pero no se le agradece por lo bueno. Lo bueno no se lo debo a nadie. Lo malo es culpa de Dios, o culpa de quien sea, del prójimo o de quien sea, ¿no? Esto forma parte del tipo de sociedad que algunos psicólogos califican la sociedad adolescente. Alguna vez ya me habéis oído comentar las características de esta sociedad adolescente, que por otro lado son características que están presentes en las personas adolescentes que viven en esta sociedad adolescente, ¿no? Estas características son 3 y son muy fáciles de ver en los demás y quizá no son tan fáciles de ver en uno mismo. Las características del adolescente, propias, por supuesto, de un adolescente, 14, 15, 16, 13 años, en fin, según, ¿no? 17, 18, no son graves cuando están en esa edad, y son graves cuando has dejado atrás cronológicamente la edad de la adolescencia, te has metido en la juventud, en la edad adulta, ¿no? Tienes 50, 60 años y sigues siendo, desde un punto de vista de madurez, un adolescente. El adolescente lo quiere todo. Quiere todo. La persona adulta sabe que en la vida nunca puedes tener todo. Por tanto, te acostumbras a no tener todo en la vida. Y no pasa nada. El adolescente lo quiere ya. Lo quiere todo y ya. El adulto sabe que las cosas pueden conseguirse en el tiempo, poco a poco, con esfuerzo. ¿Vale? ¿Por qué no se casan los jóvenes como se casaban sus mayores? Porque no quieren bajar del nivel de vida a que están acostumbrados en la casa de sus padres. Pero ese nivel de vida que les están ofreciendo sus padres no lo han tenido sus padres desde el principio, en la mayoría de los casos, sino que lo han tenido después de años de esfuerzo y de sacrificio. Sus padres empezaron su vida con muy poco y después, poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, fueron comprándose una casa mejor, fueron comprándose un coche mejor, han podido pagar unos estudios a los hijos y ahora los hijos de repente tienen que formar su propia vida y no quieren bajar el listón. Quieren empezar su vida donde sus padres han llegado al final de su vida. Lo quiero todo y lo quiero ya. No, yo quiero empezar como mis padres empezaron, seguramente en unas condiciones mucho mejores que las que empezaron sus padres. Y después, dentro de 10 años o de 20 años, habré alcanzado el nivel, probablemente, al que mis padres han llegado. Vale, pues no, lo quiero todo, lo quiero ya. Y la tercera característica, que es la peor, que es la típica, que enfrenta directamente con nuestra espiritualidad: yo no le debo nada a nadie. Esto es típico del adolescente.
típico. No le debo nada a nadie, lo quiero todo, lo quiero ya, y me den lo que me den, todo es poco, porque yo me lo merezco todo. El mundo puesto de rodillas a mis pies no está haciendo nada extraordinario. Yo soy Dios, yo soy el centro del mundo. Mis padres viven para mí, es lo que tienen que hacer. Para eso son mis padres, para vivir para mí. Y lo mismo, repito, eso es el adolescente, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con el marido, pasa con la mujer, pasa con... Yo soy el centro del mundo. Lo quiero todo, lo quiero ya y no le debo nada a nadie. No existe el concepto de agradecimiento. No tengo nada que agradecerle a nadie. Eso sí, cuando me falta algo sí que tengo que reprochar, a quien sea, tanto personas como nuestro Señor. Bueno, pues esto es lo que nosotros nos estamos encontrando de una forma mucho más intensa y más fuerte que lo que se han encontrado nuestros predecesores. Hablar del agradecimiento, vivir personalmente del agradecimiento, las dos cosas, ¿no? Vivir y hablar, predicar, evangelizar, supone hoy más que nunca ir contracorriente, debido precisamente a esta sociedad relativista, a esta sociedad adolescente, a esta sociedad inmadura en la que estamos moviéndonos. Supone hoy más que nunca ir contracorriente, tanto contra la corriente del egoísmo natural que hizo que aquellos 9 leprosos no volvieran a darle las gracias a Jesús por la salud recuperada, como contra la corriente de una sociedad egoísta que ha abandonado el sentido del deber y ha agigantado el concepto del derecho. Por si fuera poco, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis de valores lleva al hombre a encerrarse cada vez más en sí mismo, a practicar una especie de sálvese el que pueda, fomentando sus instintos más egoístas y dejando para épocas de mayor bonanza la solidaridad. Lo mismo que han caído abruptamente los donativos para las organizaciones de ayuda social, las ONGs, caen también los buenos deseos y los intentos por ser más justos, más agradecidos. El éxito de religiones, por decirlo de alguna manera, como la Iglesia Universal, conocida en algunos países bajo el título de Pare de Sufrir, pone de manifiesto que hay una parte amplia de la población que reacciona mejor a la llamada teología del éxito que a la teología eucarística o del agradecimiento. Mi experiencia es siempre igual, sea cual sea la ciudad o el país que visite. Una conferencia convocada bajo el título del agradecimiento reúne muchísima menos gente que otra convocada para hacer una misa de sanación o para ofrecer experiencias sensitivas o emociones impactantes. Si esto lo aplicamos a nuestro método, que exige disciplina espiritual, sucede lo mismo. La mayoría busca algo que le resulte gratificante desde el punto de vista sensible. En realidad, se están buscando a sí mismos, pues aunque no se den cuenta ellos, lo que menos les importa es aprender a amar al Dios que le ama. Hace años estuve en contacto, conocí a un famoso sacerdote, no voy a decir el país, llegaba entonces en ese momento a España y venía rodeado por la fama de que hacía unas misas donde ponía las manos y la gente se caía al suelo. Tocaba a la gente en la cabeza y se caía al suelo. Bueno, yo he intentado tener siempre la cabeza sobre los hombros y nunca me ha gustado perder el conocimiento, quizá porque tenga poco y lo poco que tengo quiero mantenerlo, ¿no? Pero me resultaba sorprendente el atractivo que perder el conocimiento tenía en la gente, ¿no? Y cómo había personas, incluso algunos franciscanos de María, que les encantaba ir a este tipo de misas, ¿no? Y que lo comentaban como algo que por sí mismo tenía ya un valor, ¿no? El sacerdote te ponía la mano, perdías el conocimiento. Y me contaban que a veces incluso perdía el conocimiento una fila entera, como si fueran las fichas de un dominó, que unos se derribaban a otros. Bueno, quiero decir con esto que hay algo en muchos que es el deseo de buscar y de encontrar emociones, sensaciones, ¿no?
Claro, yo estoy ahora hablando del agradecimiento en este contexto actual, estoy describiendo el contexto en el cual nosotros tenemos que evangelizar con este carisma, ¿no? Y repito, nos encontramos con un montón de dificultades. Aparte de que el agradecimiento, debido a la herida que el pecado original ha hecho en el ser humano, no es instintivo, 9 de cada 10 leprosos no fueron a dar las gracias. Aparte de que nos encontramos no en aquella época, sino en otra mucho más dura, menos religiosa, más inmadura, donde el concepto de deber no existe, más adolescente. Aparte de eso, nos encontramos con que muchos católicos lo que buscan en su relación con Dios, probablemente sin darse cuenta, no es amar a Dios, sino tener sensaciones, tener gusto, ¿no? Y claro, una espiritualidad como la nuestra, que es una espiritualidad de exigencia, de compromiso, de sacrificio, de disciplina, de dirección espiritual, dice, no. Me contaba un muchacho ayer, cuando hablaba con él, ¿no?, sobre sus pasos en la espiritualidad del agradecimiento, que al principio nuestras reuniones resultaban muy aburridas, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente estaba acostumbrado a otro tipo de reuniones más emotivas, ¿no? Donde, bueno, esto es nuestra dificultad, ¿verdad? Y hay que partir de ello, hay que asumirlo, porque esta es la realidad. La gente busca numeritos emocionantes, ¿no? Recordad que cuando el Señor, enviado por Pilato, fue a ver a Herodes, no al Herodes que había mandado matar a los niños, sino a su sucesor en Galilea, Herodes le dice, hazme un milagro. Y Jesús, dice el Evangelio, ni siquiera le dirigió la palabra, le despreció totalmente. Los milagros no son numeritos circenses. Y lo que muchos católicos buscan es permanentemente el numerito del circo. Quiero sentir, quiero emocionarme. Y esto, lo mismo que otro tipo de cosas, va a más. Es decir, cada vez te piden un numerito de circo más impactante. Es decir, que si en vez de derribar a 1, derribas a 10, ya esto tiene más valor. Este sacerdote tiene más poder, ¿no? Y si después derriba a 100, tiene más poder, y así, ¿no? Y cada día vas a requerir emociones más fuertes. El agradecimiento es, pues, una espiritualidad que parecería no estar destinada a la mayoría, y que solo un pequeño grupo, una especie de diezmo, estaría dispuesto a acoger y practicar. Esto es imprescindible saberlo y contar con ello, para evitar frustraciones cuando nos encontremos con las dificultades inherentes a tener que difundir una espiritualidad que conecta tan poco con el instinto humano, lo cual se debe, no hay que olvidarlo, a la herida que el pecado original dejó en la naturaleza del hombre. Sin embargo, precisamente por eso, resulta más urgente que nunca ofrecer a propios y extraños, a los de dentro y a los de fuera de la Iglesia, una espiritualidad típicamente católica, eucarística, mariana, desprovista de toda sombra, de interés y de miedo. El hecho de que seamos diferentes, de que nuestro producto, entre comillas, no lo ofrezca nadie o casi nadie, y de que a la mayoría no le resulte interesante, no debe llevarnos a rendirnos. Si estuviéramos intentando hacer negocio, quizá deberíamos plantearnos renunciar a la venta de algo que no tiene mucho público potencialmente consumidor, pero no es ese nuestro objetivo. Queremos, ante todo, responder a Dios, responder a la llamada de Dios que hemos sentido en nuestro corazón. Queremos ser agradecidos para con Dios, y es ese agradecimiento el que nos lleva no solo a practicar una espiritualidad tan hermosa como difícil, sino a intentar difundirla. Por amor a Jesús, por agradecimiento a Él, queremos que otros lo conozcan y lo amen. Nos gustaría que fueran muchísimos los que así lo hicieran, pero eso no depende de nosotros. Dios no nos pide resultados.
como si fuera el gestor de una gran empresa. El Señor quiere que le demos todo lo que podamos darle y que nos abandonemos en Él, dejando los frutos para cuando llegue el día y la hora señalados. Ahora tenemos que predicar en el desierto y la cosecha puede parecer en algunos casos muy pobre e incluso decepcionante. Pero todo eso hace precisamente más puro, más auténtico, más meritorio nuestro trabajo. Si recogiéramos los frutos en abundancia, es posible que nos convirtiéramos en soberbios que se creen que es gracias a sus méritos que se hacen las cosas. O quizá pensaríamos que estamos por encima de otros grupos católicos que afrontan grandes dificultades para salir adelante. Por lo tanto, primera cosa, nosotros tenemos que ser conscientes de que perdonad la palabra que no es apropiada, pero para entendernos, de que el producto que nosotros ofrecemos tiene muy pocos potenciales clientes. Hay que saberlo. La nuestra es una espiritualidad hermosísima. Es el corazón del catolicismo. Es la espiritualidad de la Virgen María. Es la espiritualidad de aquellos que quieren acercarse a Dios, dejando de lado el miedo y el interés. Y esto vale para algunos. Teóricamente, por supuesto, para todos. En la práctica, siendo realistas, la gran mayoría o no quieren nada o lo que quieren son numeritos de circo. Sensaciones, experiencias, emotividad, me siento lleno. ¿Y qué pasa cuando no te sientes lleno? Pues entonces lo dejo. Bueno, este no es nuestro camino. Ante esta dificultad, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que a veces sucede? La frustración, el abandono. Me cuesta trabajo, la gente no persevera, intento y nadie se anima, los grupos no se multiplican así como si fuera esto una cosa, no. Bueno, y ante esto, repito, la frustración, el abandono, el cansancio, pero es la hora de decirle al Señor por qué estamos haciendo las cosas. Si uno ve el éxito, ese éxito es un aliciente. Pero si uno no ve el éxito o el éxito lo ve muy poquito, eso es una purificación. Eso te ayuda a decirte a ti mismo, yo no estoy aquí por los frutos, estoy aquí por ti, Jesús. Y aunque no hubiera nadie más, yo voy a estar aquí. Yo no estoy aquí para que me aplaudan, estoy aquí porque tú me has amado. Aunque no hubiera nadie más, conmigo puedes contar, sabiendo lo que yo soy, pero conmigo puedes contar. Creo que esto hay que saberlo. En este contexto en el cual misteriosamente el Espíritu Santo ha hecho nacer este carisma, hay que saber que estamos predicando en el desierto. A pesar de eso, el Espíritu Santo ha hecho nacer este carisma ahora, que desde un punto de vista humano no parece el momento más propicio, porque estamos en la peor, probablemente, crisis de tipo espiritual. En otras épocas ha habido otro tipo de crisis, la peor crisis espiritual de la historia del hombre. Algunos piensan que es la cima de las crisis, por lo menos desde el punto de vista espiritual. Y es probable. Y bueno, en este momento, ¿por qué, si es tan difícil, nace la espiritualidad del agradecimiento? El Espíritu Santo sabrá por qué. Quizá porque justamente ahora, precisamente por eso, es más necesaria que nunca. Y que nosotros, que somos evangelizadores y que hemos visto las dificultades de la evangelización en medio de la dictadura del relativismo, no solo somos evangelizadores, sino que evangelizamos con la misión del agradecimiento. Y nos encontramos con las dificultades con que los otros se encuentran, más las dificultades añadidas de una sociedad y unas personas adolescentes que no son capaces de agradecer, que es que ni se lo plantean, que es que no les interesa, que es que les rebala cuando tú les dices esto. Y nos encontramos además con las dificultades, como os he dicho, inherentes a la naturaleza humana, herida por el pecado original. Sabiendo todo esto, debemos preguntarnos qué tenemos que hacer para evangelizar desde el agradecimiento en esta época de crisis espiritual, de secularismo, de dictadura del relativismo.
Debemos intentar aplicar las soluciones que hemos visto que debe aplicar la Iglesia y luego añadir algunas específicas. Ante todo, pues, debemos fomentar la unidad. Unidad con Dios, más oración, más confesión, mejor cumplimiento de nuestras promesas. Primer punto. Más oración. Todos, pero evidentemente aquellos que tenéis las promesas. Más oración. Y es que no hay alternativas. Más oración. Más confesión. Un franciscano de María no puede dejar pasar un mes sin confesarse. Si no tenemos una vida espiritual llena, ¿qué vamos a dar? Más oración, más confesión. Adoración del Santísimo personal, en la medida en que seamos responsables, como por ejemplo los sacerdotes, fomentarlo. Más vida espiritual, esto es lo primero. Lo hemos visto que tendría que ser aplicado por la Iglesia para evangelizar en este tiempo de sequía. Apliquémoslo nosotros. No podemos decir lo que tienen que hacer los demás si no intentamos hacerlo nosotros. Más oración, más confesión, más comunión. Hacer de verdad todo lo posible. No hay que agobiarse, pero hacer todo lo posible por la misa diaria. Pues no puedes, eres un laico, tienes trabajo, no puedes encontrar los horarios. Bueno, no podrás ir a lo mejor algún día ir a misa. Algún día no podrás comulgar. Bueno, puedes rezar el rosario. Puedes rezar los laudes o las vísperas en tu casa. Puedes abrir la Biblia en tu casa y rezar un rato tranquilamente. Puedes leer un libro de los míos o de otros autores y hacer un poco de meditación, de lectura espiritual. Eso, por muy agobiado que estés, un ratito puedes encontrar todos los días. Por tanto, primer punto. Esta unidad, además, tiene que ser una unidad con la Iglesia. En primer lugar, con el Papa, pero también con el obispo diocesano y con los sacerdotes que están unidos a él. Unidad entre nosotros. Por eso son tan graves, tan dañinas las divisiones internas que, aunque se dan poco en nuestra familia, también existen. Unidad, primera cosa. Recordad los 4 puntos que os decía en la conferencia anterior. Este es el primero, unidad. En segundo lugar, debemos esforzarnos por ofrecer el ejemplo de una vida santa. El mirad cómo se aman, que decían los paganos, al ver la vida que llevaban los primeros cristianos, debería ser dicho también de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que es observado por los que le rodean y que su comportamiento tiene que estar a la altura de las expectativas que despierta su adhesión a un movimiento de espiritualidad como el nuestro. Analicemos, pues, nuestra conciencia, teniendo siempre en cuenta los 3 bloques en que dividimos nuestro examen. Otras veces os he hablado de esto. El examen de conciencia tendría que ser hecho, si fuera posible, cada noche. Si no, al menos cada semana. Y desde luego antes de la confesión. Repito, confesión mensual, como mínimo, salvo que sea necesario por pecado mortal. Y el examen de conciencia de los franciscanos de María tiene que hacerse sobre estos 3 bloques, de los cuales ya os he hablado en otras ocasiones. Primer bloque, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, es decir, el mal que he hecho. Los 10 mandamientos. Seguro que la inmensa mayoría nunca comete un pecado en este campo, ¿no? Probablemente nunca, gracias a Dios. El mal que he hecho. Tuviéramos que resumirlos en una frase: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primer bloque, los 10 mandamientos. Segundo bloque, los pecados ligados al carácter, que cada uno tiene lo suyo, sabiendo que el carácter no se cambia nunca. Hagas lo que hagas, el carácter no lo vas a cambiar, pero lo puedes suavizar. Nunca vas a dejar de ser como eres. Naces así y te morirás así, pero lo puedes suavizar. Esto es como el filo de un cristal. Si el cristal no está matado, pasas el dedo y te dejas el dedo. Si el cristal está matado, pasas el dedo y no te cortas.
Pero siempre será un cristal, un borde de un cristal, un filo de un cristal. La diferencia es que de una manera hiere y de la otra manera no. Tú siempre vas a ser así, siempre. No pasa nada, no te asustes, porque de alguna manera tienes que ser. Si no eres así, serás de otra forma. Eres así, te guste o no, eres así. Esta es tu cruz particular, de la cual tienes que estar continuamente examinándote. Ahora, con esfuerzo, perseverancia, con la gracia de Dios, tú vas a poder suavizar tu carácter, el que sea. ¿Quién tiene genio? Bueno, pero hay otros que deberían de tener más genio, ¿no? Porque les falta genio y ponen nerviosos a los que viven con ellos. Bueno, ¿no? ¿Quién es perezoso? Bueno, ¿quién tiende a ser el rey de las excusas? ¿No? Vivir con una persona que es el rey de las excusas es desesperante, pero este va a ser toda la vida el rey de las excusas. Es un profesional de la excusa, siempre encuentra algo, bueno, y va a ser así toda la vida. Bueno, entonces esa persona tiene que examinar su carácter, el segundo bloque del examen de conciencia, y saber que va a ser así siempre, pero que con el esfuerzo, con la gracia de Dios, con la gracia de la confesión, poco a poco ese carácter puede suavizarse. Tercer bloque para el examen de conciencia: el bien que he dejado de hacer. No el bien imposible, sino el bien posible. Porque tú no puedes resolver los problemas del mundo, tú no eres Dios. Por tanto, tú no puedes resolver los problemas de tus hijos, los problemas de tus nietos, los problemas de tu país. No puedes resolver el problema del mundo. Y Dios no te pide eso. Estaría cargando sobre tus espaldas un peso que te rompería. No te agobies, por lo tanto. Aprende a confiar en Dios, a poner tus problemas y los problemas de los tuyos en sus manos. Eso sí, examina tu conciencia sobre el bien posible. Y examina tu conciencia. Un franciscano de María que cuando se confiesa, no se confiesa del bien que ha dejado de hacer, o es porque es un santo, o es porque no está haciendo el examen de conciencia que tiene que hacer un franciscano de María. Por lo tanto, vuelvo al tema. Examen de conciencia sobre 3 bloques. ¿Qué mal he hecho? ¿He hecho algo que a mí no me gustaría que me hicieran? Mi carácter, el que sea, y el bien posible. Una vez que tengamos este examen de conciencia, estaremos avanzando seriamente hacia la santidad. Por supuesto, dentro de este bien posible hay que introducir la palabra de vida, es decir, el propósito. He vivido, he cumplido el propósito. Bueno, pues habrá veces en que sí, otras veces en que no. No pasa nada. Lo único que tienes es que ser consciente. No pasa nada. Hay días en que se te olvida, semanas en que se te olvida, meses en que se te olvida y años en que se te olvida. Bueno, no pasa nada, pero hazte consciente de que estás en la luna, ¿no? Y saca alguna cosa práctica para bajar a la tierra. Ponerte un post-it con el propósito semanal delante del ordenador, delante de la cocina, en la nevera, ¿verdad? Bueno, algo en el espejo. Algunos seminaristas, por ejemplo, se lo colocan la palabra de vida en el espejo del baño, ¿no? Entonces van por la mañana, lo ven. Yo no sé si el resto del día se acuerdan, pero yo veo que lo tienen allí puesto, ¿no? Bueno, se te olvida, es normal, ¿no? Si se te olvida todo porque tienes la cabeza que tienes, pero precisamente por eso tienes que ir teniendo tus trucos para que no se te olvide y que ese bien posible sea un bien canalizado a través del propósito de la palabra de vida. Por lo tanto, repito, en segundo lugar debemos esforzarnos por ofrecer el ejemplo de una vida santa. El mirad cómo se aman, que decían los paganos al ver la vida que llevaban los primeros cristianos, debería ser dicho también de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que es observado por los que le rodean y que su comportamiento tiene que estar a la altura de las expectativas que despierta su adhesión a un movimiento de espiritualidad como el nuestro. Analicemos, pues, nuestra conciencia teniendo siempre en cuenta los 3 bloques en que dividimos nuestro examen: el mal que hemos hecho, los 10 mandamientos, los pecados ligados al carácter y los pecados de omisión, el bien posible, el bien que podríamos haber hecho y que hemos dejado de hacer. En tercer lugar,
Tercer punto, que os decía esta mañana, aplicado, por lo tanto, a nuestra situación. En tercer lugar está la valentía a la hora de confesar nuestra fe. Y aquí debemos añadir algo específico. Valentía para hacer apostolado, para hablarle a otros de nuestra espiritualidad. Es decir, no solamente valentía exigida a cualquier católico en esta hora presente de la historia. Valentía para decir, soy católico. Valentía para defender, sino también valentía para proponer. No solamente tener una buena defensa y un magnífico portero, oiga, tengamos una buena media y una buena delantera. Valentía para proponer, para evangelizar, para ir a aquellos que están más o menos alejados, lógicamente, con inteligencia, con la debida prudencia, una prudencia que no es miedo. Ya sabemos, como he dicho antes, que nuestro camino es difícil, pero hay personas que están preparadas para ello, que eso es justamente lo que quieren, y es a ellos a los que tenemos que dirigirnos. Me gustaba mucho esta mañana cuando Rosy de Mérida decía que había hablado, al llegar a Mérida y no conocer a nadie, había hablado en un momento dado con la directora del coro de la catedral, y que esta señora le había dicho, esto es lo que yo estoy buscando. ¿No? Muchas veces nos ha pasado esto. La inmensa mayoría, insisto, no quiere saber nada de nada o nada que no esté ligado a sentimientos y emociones, ¿de acuerdo? Pero hay una pequeña minoría, hay un diezmo. El nuestro, que es un movimiento para todos, en la práctica no resulta interesante más que para unos pocos. Pero a esos pocos tenemos que proponérselo. Y tenemos que tener la valentía, la osadía, la imaginación para llegar a esas personas. Debemos estar especialmente atentos a los heridos de la vida. Este es un concepto que enuncia por primera vez Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en París. El Papa en aquel momento, y fue una de las jornadas seguramente más importantes de todas las que hizo, el Papa, porque además se esperaba un fracaso, París, la gran secularizada Francia, ¿no? Se esperaba que no iba a ir nadie, en el Vaticano estaban muy asustados. Fue una sorpresa para los obispos franceses, aparecieron más de 1 millón de jóvenes, esencialmente franceses, que nadie sabía que podían existir en Francia tantos jóvenes católicos, y el Papa les hizo un discurso precioso, seguramente de los mejores, si no el mejor que ha hecho Juan Pablo II en una jornada de la juventud, ¿no? Y hablaba, dirigíos a los heridos de la vida, a los blessés de la vida. Los heridos de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre actual, este hombre relativista, es un hombre endiosado. Es endiosado, no lo olvidéis, porque el pecado original le ha hecho creer que decidiendo por sí mismo qué es bueno y qué es malo, el relativismo, él va a ser Dios. La serpiente le dice a Eva, si coméis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis dioses. Te hace Dios decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Este hombre endiosado es un hombre soberbio. Es el hombre que se cree en la cima del mundo, que considera que su época es la mejor de todas las que han existido, que mira con un sentimiento de superioridad no solo a las épocas pasadas, que considera oscurantistas, sino a sus propios padres, a sus padres biológicos, que no tienen nada que enseñarle a él. Él sabe mucho más porque sabe informática, sus padres no saben manejar un ordenador, ¿no? Porque sabe idiomas y sus padres, pobrecillos, no sabían nada, ¿no? Sus padres son unos ignorantes de todo. Él está en la cumbre. Este hombre endiosado es un hombre inaccesible a la evangelización. Y por supuesto, inaccesible al agradecimiento. Está rodeado de una costra pétrea que le hace imposible que Dios entre. Pero hay un momento en la vida de todo endiosado, de todo, es un momento siempre presente, siempre se va a producir, que es el momento del dolor y del sufrimiento. En ese instante, y solo en ese instante, quizá en un instante fugaz, la costra se abre. Como cuando aquellos ladrones de Aladino decían lo de ábrete sésamo. Hay un momento, y solo un momento, que a veces dura muy poco, en que la costra del endiosamiento se abre, porque le ha venido el golpe, la herida, de cualquier tipo,
Una enfermedad, una muerte, un problema económico, una infidelidad matrimonial, un hijo que te crea una situación terrible. En ese momento te caes de tu polvo, ¿no? Y te das cuenta que eres débil, que eres frágil, que necesitas ayuda. En ese momento, si tienes al lado a alguien que te habla de Dios, cabe la posibilidad de que ese Dios pueda entrar dentro de la costra. Y entonces ya sí que está salvado. Pues nosotros tenemos que estar atentos a esos momentos. Repito, valor, pero no solamente valor para defender, sino valor para proponer, con inteligencia, estando atento al momento en el cual esté endiosado, va a ser un ser humano frágil, un ser humano que llora, un ser humano que está pasándolo mal, un ser humano que necesita una palabra de orientación, de esperanza, una palabra de testimonio, es decir, alguien que se acerca a él y le dice: yo también he pasado por esto, será distinto, yo también he pasado por esto, a mí Dios me ha ayudado, quizá te pueda servir a ti. Hay que saber estar ahí, porque ese es el único momento en que, repito, la costra deja un pequeño fragmento y por ahí tienes que meterte tú. Escuchábamos esta mañana a Ana Lida, hace unos días ella estuvo en Madrid, me contaba por encima esta experiencia y a mí me llamó mucho la atención. Esta mañana ella se refería también a ese momento en el cual, en medio de su desesperación, de su locura ante lo que estaba haciendo su hijo, y sobre todo cuando le llama el hijo y le dice: me acabo de clavar un puñal, ¿no? Qué cosa tan espantosa para una madre que ya estaba triturada, ¿verdad? Por el ir y venir de un sitio a otro, con el marido, con el hijo, con el marido, ¿verdad? Bueno, en ese momento alguien le deja un cassette con una meditación de un sacerdote. Si esa persona no hubiera estado, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿No? Yo creo que nosotros, evangelizadores del agradecimiento, tenemos que estar ahí. No digo esperando como buitres el momento en que el enfermo cierra el ojo, ¿no? Para caer sobre él y poder decirle: ves, ahora eres un malvado, Dios te va a castigar, tal. No, sino el momento en el cual esa persona, herido de la vida, repito, son palabras preciosas de Juan Pablo II, ese momento esa persona se hace receptivo y necesita una mano que le levante, un amigo, ¿no? Alguien que le presente su testimonio, no que le dé lecciones, sino que le presente su testimonio, porque ese testimonio es lo que llega al corazón, como nos ha llegado a nosotros los testimonios que hemos escuchado esta mañana, ¿no? Alguien que le dice: mira, yo, por supuesto, mi problema no tiene nada que ver contigo, porque los problemas siempre son distintos, pero yo también lo he pasado mal, y a mí Dios me ha ayudado, quizá te pueda ayudar a ti. Eso es el tercer punto que nosotros tenemos que hacer. Posiblemente, repito, estos heridos de la vida están más receptivos a la hora de acoger el mensaje salvador de Jesús y el mensaje del agradecimiento hacia el Jesús salvador. Por último, tenemos que prepararnos cada vez mejor. Nuestra familia espiritual ofrece una gran variedad de material para ayudarnos en esa preparación. Y es una lástima y un pecado de omisión no utilizarlo. A la vez, ese material puede convertirse en un instrumento de evangelización, pues se puede ayudar a otras personas con nuestros libros o con nuestros medios de comunicación. Este es un tema sobre el cual volveré más adelante, pero ya desde ahora quiero dejarlo claro. Muchos de vosotros, además, lo estáis haciendo, y lo estáis haciendo desde hace tiempo, y lo estáis haciendo muy bien, regalando libros. ¿Cuántas personas me dicen: padre, yo el libro del Evangelio Secreto de la Virgen María lo he regalado, ¿no? Y llega la hora de Navidad, llega Reyes, cumpleaños, ¿no? Te regalo este libro. ¿Y cuánto bien se ha hecho? No significa que a lo mejor esas personas se hayan hecho franciscanos de María, pero sí que se han sentido tocadas en su corazón por Dios. Ahora vamos a disponer de este nuevo instrumento de evangelización que es la televisión. Tendremos que difundirlo, pero no pensando en nosotros,
como a veces te da la sensación de que piensan otros, ¿no? Aquí de lo que se trata es de pensar en Cristo y en el bien de las personas. Oye, mira, que ahí tienes una página web que puedes encontrar testimonios, puedes encontrar oraciones, puedes encontrar eso, te puede ayudar a ti. Pero esa persona no lo vas a ver si no se lo dice alguien. Y si no se lo dices tú, probablemente no se lo va a decir nadie. Que resulta que después se lo dices y como si nada. Bueno, pero tú has hecho tu parte. A lo mejor esa semilla que ahora has puesto tardará quién sabe cuánto en germinar. Pero a lo mejor algún día esa persona será un herido de la vida, se acordará y dirá y encontrará lo que en ese momento necesita. Pablo VI decía que nuestra época, porque ya no busca la verdad, no escucha a los maestros, pero sigue prestando atención a los testigos. Nosotros debemos ser testigos del amor de Dios y del amor a Dios. Debemos esforzarnos por ser santos, pero también debemos intentar tener una formación suficiente como para poder ser luz para aquellos cada vez más que están en la oscuridad. Santos, sabios, valientes y unidos. Esta es la meta que individual y colectivamente debemos aspirar a conseguir. Hacemos un momento de oración en silencio.